Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Es un gusto que empecemos hoy la clase de Filosofía del Derecho. Eh, Les quería comentar varias cosas. Una es que voy a estar cambiando algunas lecturas. Apenas les puse dos lecturas, son estas. Les voy a poner a ver, en vista para que me vea yo. No sé por qué no me... A ver, vamos. Bueno, a ver, si ven acá en los libros, vamos a leer de este libro. Este libro es justamente el libro de Ramón Chiró, Introducción a la Filosofía de la Historia. No, a la historia de la filosofía. También vamos a leer de este libro, Historia de la Filosofía. Son varios tomos de Nicolás Abañano, pero no creen que vamos a leer todo, ni mucho menos. Son las dos primeras lecturas, se las estoy enseñando para que vean qué libros están leyendo. Hay otro libro que estaba leyendo, esto es sobre un poco el cuerpo de lo que es la filosofía, ¿no? Y me falta todavía un texto más. He estado buscando qué texto, pero bueno, es que cada vez que buscas o encuentras qué es la filosofía por el texto de un autor en general, no tiene que ser eh, de derecho, ni mucho menos de estos autores, son filósofos, no son juristas, aún no vamos a leer juristas todavía. Eh, por ejemplo, estaba leyendo en estos días como qué es la filosofía de varios autores. Leí algo de Wittgenstein, leí algo de Heidegger, leí otra parte de Ortega y Gasset, el español, Wittgenstein, Heidegger del mundo germánico, Ortega y Gasset es español, los tres de la primera mitad del siglo XX, eh, muy famosos, ¿no? Todos. Em, También los tenía todos abiertos, pero se me cerró el PDF, ahorita todos los PDFs. Tengo otro sobre McGee, que es otro muy conocido porque tiene unos manuales muy, muy favorables sobre la filosofía para estudiantes que trabajan, bueno, que se llama McGee, así, justamente Brian McGee. También tengo otros textos eh, otro texto específicamente de Louis Althusser, el estructuralista francés. Eh, Estoy dejando entrar hoy, ahorita les voy a comentar algo, no esperar que entre una compañera. Louis Althusser, del estructuralismo francés, de los marxistas del estructuralismo francés, y justamente todos tienen un cuerpo, un documento un pequeño artículo de Adolfo Sánchez Vázquez, el hispano-mexicano, que vino cuando los años 30 a México y fue uno de los mayores filósofos de la Facultad de Filosofía y Letras, para él, qué es la filosofía, pero qué es la filosofía de la praxis. Todos abarcan como su concepto de filosofía desde su modelo de pensamiento. Y como que no es lo que me interesa que lean justamente, ¿no? Un modelo de pensamiento específico. Por eso es que he tenido que acudir a estos manuales, que son como de historia de la filosofía. ¿Por qué? Porque los historiadores de la filosofía como que te dan un concepto un poco más completo al inicio de sus textos. Voy a hacer un paréntesis un momentito. Estoy hablando despacio y he dejado que entren varios y varias. La próxima clase, después de las 4:10, no entra nadie. Ya se los he dicho varias veces. Se los dije como una de las reglas del grupo y la entrada es a las 4:10. Si alguien sale, yo sé perfectamente quiénes entraron antes. Si a alguien se le cae la conexión, yo los voy a dejar entrar, por supuesto, ¿no? O me avisan porque yo voy a estar concentrada. Por ejemplo, el caso Julián, ahora que se le cayó la conexión, evidentemente, y un par de compañeros más. Pero se los digo porque estoy más concentrada en lo que les voy a decir que en otra cosa. Bueno, entonces,
justamente lo que quiero comentar es que todos exponen, Heidegger, por ejemplo, para él la filosofía es un debate que tiene que ver con el ser. Para Ortega y Gasset, toda la filosofía está del circunstancialismo que él expone. Para, para Wittgenstein tiene que ver con el lenguaje y las representaciones en el lenguaje. Para Adolfo Sánchez Vázquez tiene que ver con la filosofía de la praxis. Y es muy interesante porque entonces lo que vemos que son grandes modelos de pensamiento. No hay una filosofía. Y esto es justo lo que quería debatir un poco con ustedes de las dos lecturas que tenían que hacer, que eran muy chiquitas, muy específicamente, eh, vamos a decir, cortitas, y qué podía haber hecho. A ver, ¿quién me dice las ideas fundamentales que leyeron en estos autores? A ver, ¿quién me dice? Empecemos. Yo voy a hacer muchas preguntas. Voy a hacer preguntas, no voy a, a solamente hablar yo. A ver, ¿quién pide la palabra? ¿Me ¿Yo levantan le la puedo mano? comentar? Me levantan la mano, pero puedes pedir la palabra por aquí abajo por reacciones, José Luis. Pero bueno, adelante, si puedes hablar, si quieres hablar, adelante. Sí, bueno, yo leí la de esa fraude, que es introducción, la que era de 4 o 5 líneas, que hablaba sobre la historia de la filosofía y la importancia de estudiar la historia en la filosofía también, ¿no? Y que hablaba también algo muy importante y algo que me llamó mucho la atención, el contraste entre la historia de la ciencia y la historia de la filosofía, porque en la historia de la ciencia casi no importa la historia, porque está la cosa, la materia, ¿no? Y ahí está y se parte a partir de ahí en adelante. Y Ajá. en la filosofía es muy importante saber la historia, para saber de dónde viene, o sea, sí, ¿no? Saber de dónde viene, por qué viene, cómo surge. Eso es muy importante para la filosofía. Ok. Eso fue a grandes rasgos lo que entendí yo, ¿no? Bueno, es una de las ideas. ¿Quién más? A ver, ¿quién más quiere comentar algo? Ramiro, adelante. Sí, profesora. Sí, te escuchamos. Sí, bueno, por lo que yo leí, interpreté, la lectura versa sobre la filosofía como un modo de vida, ya que trasciende al aspecto moral de las personas. Entonces hace una remembranza de cómo precisamente ha ido evolucionando en sentido, pues, moral, por así decirlo, y la trascendencia que tiene en la vida, y la trascendencia y la importancia que tiene en la vida de las personas. Muy bien, muy bien. ¿Qué más? De hecho, creo, por lo que José Luis dijo, habló de la lectura de Bañano, y por lo que dices tú, estás hablando de la lectura de Ramón Chiró, ¿no? Son dos lecturas diferentes, son dos textos diferentes, pero aunque abordan temas parecidos, pero de diferentes maneras. ¿Quién más quiere comentar algo? Muy bien, Ramiro. Yo, profesora. Adelante, Diana. Sí, pues en los dos textos noté que tenían en común como la importancia de los antecedentes filosóficos para los pensamientos posteriores o de nuestros tiempos, como la verdad absoluta del cristianismo o que son atemporales a sus épocas, como por ejemplo Platón y Aristóteles estaban presentes en la Edad Media y así sucesivamente. O sea, que no es como algo distinto a nosotros, ni pasado, ni que ya no nos sirve, ¿no? Ese pensamiento son más bien como las bases para nuevas formas de pensamiento o nuevas filosofías. Muy bien, muy bien. Es otro de los presupuestos fundamentales de los textos. Muy bien, eso lo dice sobre todo Bañano. Los dos lo dicen, la verdad, de diferentes maneras. Tienes toda la razón. Si alguien también quiere comentar algo sobre... De Ramón Shiro,
de Introducción coincidencias. a la Filosofía, Abel, pide la palabra, espera un momentito. perdón. Eh, eh, Justamente si alguien quiere comentar coincidencias de los dos textos, estaría muy bien. A ver, Abel, tienes la palabra. Gracias. De Ramón Shiró, Introducción a la Filosofía, también nos habla sobre cómo nació, el porqué de las cosas, el porqué del derecho, el porqué de una norma, la trascendencia de esa filosofía, de historia sobre la Edad Media, sobre la Edad de Oro, sobre la Edad de Plata, la de Bronce, Bueno, donde a veces el hombre era casi la esencia del ser, el ser divino, como si fuera una religión a la humanidad. pero no habla de esas edades así, pero bueno, habla de diferentes momentos históricos importantes donde ha habido grandes pensamientos filosóficos. Con Ahorita vamos a, Homero, sí, sí, esto, ok, adelante Brenda. Sí, pues también nos habla un poco sobre, bueno, menciona que la historia de la filosofía es un poco como para que el ser humano busque comprenderse y comprenderse, o sea, como comprenderse de manera histórica y hacia el futuro, ¿no? Y que también se busca que la historia de la filosofía sea también, que tenga un método científico, que sea ciencia, por lo que yo entendí. Ahí vamos a ver que hay una distinción, ahí hay una distinción. Que tenga, ese fue más a Bañano, ¿no? Que pone en que le interesa que la filosofía no solo tenga una lucubración racional, sino también que tenga un soporte, como quiera que sea, un soporte en base a lo que se ha visto científicamente. Pero justamente es uno de los puntos que sí les quité como de profundizar mucho en esta unidad, pero no es lo mismo filosofía que ciencia. Se los voy a comentar para que no tengan dudas. Muy bien. Adriana, no sé si levantaste la mano, pero no sé si quieres participar. Pero muy bien, Brenda, ¿eh? Muy bien. Bueno, Adriana había levantado la mano, pero justamente, a ver, es muy importante. Ramón Chiró es un filósofo tradicional, clásico, y Abañano es un filósofo un poco menos tradicional. Los dos son grandes filósofos, muy reconocidos. Estoy también viendo, les decía que había visto todos estos textos y justamente quiero revisar otro texto más de un latinoamericano, de Leopoldo Sea, mexicano, de Introducción a la Filosofía, para ver si me convence que ustedes puedan leer ese texto, ¿no? Porque justamente lo que yo quería más bien en esta unidad es debatir qué es la filosofía y qué es la filosofía del derecho. Y no dialogar tanto qué es lo que es la ciencia, porque entonces la unidad se desgaja en 4 grandes acápites. Entonces hay que entender qué es la filosofía, qué es la ciencia, qué es la filosofía del derecho y qué es la ciencia jurídica. Y realmente, para lo que después vemos en clase o dialogamos, me interesa por ahora, y lo que vamos a hacer en este curso es el pensamiento filosófico. No obstante, yo les voy a dar las diferencias. Y ustedes, si quieren profundizar, tienen todas las lecturas complementarias que tienen en Moodle, en la universidad virtual. Les muchísimas lecturas donde pueden profundizar al respecto. A ver, y por eso pongo estas dos primeras lecturas inicialmente, porque los dos autores lo que hacen, primero, Ramón Chiró, es decirnos, bueno, primero de qué trata su libro, pero sobre todo eh, esta hipótesis que él concibe, que él plantea, que es que como él plantea, que la filosofía es fundamentalmente la búsqueda de la verdad en el conocimiento, ¿no? Una búsqueda que puede encontrarse en muchos periodos de tiempo. Y cuando habla de la verdad en el conocimiento, es de la verdad de lo que creen los diferentes grupos que piensan, ¿no? En cada contexto histórico. Y
Evidentemente, el punto que plantearon ustedes de que siempre nos nutrimos de los pensamientos anteriores es fundamental. Nadie, de hecho, es poco probable que se generen modelos de pensamiento nuevos. La verdad, son muy pocas personas las que generan modelos de pensamientos nuevos, muy pocos filósofos, vamos a decirlo así. Sistemas filosóficos, modelos de pensamiento es difícil. Lo que hace mucha gente, y más hoy con la cantidad y la reproducción que hay, la facilidad que hay para escribir y publicar y poner en tantos lugares, es muchas veces sistematizar lo que ya está pensado. Generar un pensamiento nuevo y proponer un pensamiento nuevo, un modelo filosófico o un sistema filosófico, realmente siempre lleva un proceso histórico y siempre tiene determinadas condiciones históricas. Y hay un tema que lo dice muy bien Chiró, que es que no es que tenga que ver con una persona que sea brillante, muy brillante y lo pudo hacer. No, 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 sino tiene que ver con un contexto histórico y un proceso en el que está esa persona a la cual se dedicó un momento determinado a escribir, a hacer filosofía y generó un sistema de pensamiento. Y hay determinadas condiciones para esto y que cada sistema de pensamiento se nutre del anterior y del anterior y del anterior y del anterior. Y ningún sistema de pensamiento es como único, de ninguna manera. Todos tienen relaciones. Y, y en este sentido, me parece muy importante, estoy hablando un poquito de la esencia de lo que quieren, de lo que ellos quieren plantear, ¿no? Y ese es un primer punto, ese es un primer punto que quiero que quede claro, que la relación esta de la filosofía y la historia. Un segundo punto que me interesa es qué estudia la filosofía. ¿Qué estudia la filosofía? A ver, porque la filosofía podemos ir al concepto básico, filosofía, es el estudio del conocimiento, el estudio del saber, el, 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 el clásico en latín, amor a la sabiduría, etcétera. Pero en buena lid, el filo, que es el amor, Sofía, la sabiduría, pueden encontrarlo más bien como es el estudio de los conocimientos, de los sistemas de conocimiento. Y allí hay varias aristas. A ver, ¿quién me puede decir qué estudia la filosofía? Vamos a ese otro punto. Yo, profesora, bueno, las ramas de la filosofía son ontología, lógica, de la lógica se deriva la epistemología, está la estética, la moral, bueno, ética, y pues no sé, básicamente todas las demás se derivan de las principales. Muy bien. Con lo que tú llamas ramas de la filosofía. A ver, Héctor de Jesús, ¿qué más quieres agregar? Muy bien, Diana. Bueno, lo que comentaba en el texto que nos dejó es que también estudia la verdad, ¿no? Y que uno de esas vertientes, bueno, que todo va, que primero pues podemos ver que en cada época o en cada parte del tiempo hay ciertas vertientes que tienden a llegar a una y cuando confluyen en una, pues tienden a separarse y cada uno tiene su forma de ver las cosas, por decirlo de este modo. Y entonces, pues también habla acerca de que, pues además de buscar la verdad, la filosofía también es un conocimiento tal vez metafísico y que de eso también derivan algunas cosas y ya posterior desarrolló el tema hablando más o menos acerca de Dios y de que cómo se conciben las cosas a partir de ese pensamiento. O sea, cómo se conciben las cosas a partir de la cultura, más o menos. Algo así que de las tradiciones que no podríamos estudiar a la filosofía sin estudiar a las tradiciones. Muy bien, Héctor. Fíjense, aquí los dos compañeros pusieron algo muy bien. Héctor nos está hablando de temas y Diana nos habló de las ramas. Entonces, primero hablamos de la filosofía como varios modelos de pensamiento, modelos, sistemas, y ahora estamos hablando de qué estudia la filosofía o como ramas o como temas. A ver, ¿quién más quiere agregar? Estaba Ramiro, está Ramiro aquí levantando la mano.
Sí, profesora, por lo que yo entiendo, pues la filosofía, pues se puede encargar de muchas cosas, como por ejemplo el ser, ¿sí? El amor, la belleza, el lenguaje, las representaciones sociales, las causas y los efectos que pueden producir en una situación natural el hombre y el universo. Muy bien, muy bien, muy Es bien. todo, maestra. Muy bien. ¿Y quién más quiere comentar algo más? Yo sé que algunos leyeron y a lo mejor no les toca de pronto porque alguien llega primero. Yo le doy la palabra según aquí va apareciendo la manito. Benjamín, a ver. Pues solamente a lo mejor agregando algo a lo que mencionó el compañero, yo creo que algo fundamental de la filosofía vendría siendo la pregunta del por qué, el que abre los grandes, pues sí, las grandes preguntas a los cuestionamientos que llegamos a tener, el porqué de las cosas. Me parece muy bien que no solamente las causas y los efectos, sino el por qué y también el para qué, ¿no? Vamos a agregar, estoy aquí apuntando lo que están diciendo, el por qué, el para qué, no solamente es la causa, el por qué, sino el para qué desde el punto de vista de los fines. Vamos a irlo agregando. A ver, ¿alguien más? Ricardo, Buenas tardes, maestra, compañeros. buenas tardes. No venía muy atento a la clase, venía del metro, disculpe, no lo escuchaba muy bien. No sé si mi participación va a ser un poco repetitiva. No, no importa. La filosofía, pues viene más que nada el origen desde los filósofos griegos. Hay un antes y después de Sócrates que se considera un parteaguas, el maestro Sócrates, del cual surge después Platón y después Aristóteles. Como bien dijo el compañero anteriormente, la filosofía pues más que nada viene de cuestionarse todo lo que nos rodea, cuestionarnos todo, el preguntarnos el porqué de las cosas y de ahí ya después viene lo que ya vendría siendo el método deductivo o inductivo de Aristóteles, que es separar las cosas por sus características, por sus componentes. Muy bien, muy bien. A ver, Josefina por acá nos dice que estudia la esencia de las cosas, así como la existencia de la vida humana y la naturaleza. Muy bien, ese es el concepto incluso que nos da mañana, ¿no, Josefina? La esencia de las cosas. Este es otro de los temas, ¿no? La, la esencia de las cosas. Es que estoy intentando copiar para ver qué nos falta de lo que han dicho. Bueno, muy bien. ¿Alguien quiere comentar algo más? ¿Ya? Bueno, vamos a ver. Vamos a ir poniendo diferentes temas acá. No. Bueno, Ricardo, más nada, ¿no? Porque no tengo puesta. Vamos a ver. Mire, a ver, primero hablamos, las filosofías son diferentes. Lo que sí nos dice todo el tiempo, lo que sí nos comenta todo el tiempo los dos textos, es que hay una construcción histórica de los modelos de pensamiento. Mi interés sobre todo en esa hipótesis, mi interés marcado está justamente en que los modelos de pensamiento, existen muchos modelos de pensamiento, muchos modelos filosóficos y que son construidos históricamente y que tienen que ver con los contextos, con el filósofo o la filósofa situados en un contexto histórico, es decir, viviendo un proceso histórico que no solamente es colectivo y social, económico, político, sino también personal, y eso lo hace, ese concepto es el que usamos, porque el contexto siempre va a estar relacionado, esto es muy importante para estas clases, empezar también a usar bien los términos. Los contextos siempre son social, político, económico, como más colectivos, más macros, y el concepto de situado es más personal, más dónde te ubicas tú, dónde se ubica Adriana, dónde se ubica Luis Roberto, dónde se ubica Hugo o Josefina, dónde nos ubicamos para construir ese conocimiento. Que como persona, por ejemplo, como mujeres o con toda nuestra historia personal de vida, o como hombres o como personas trans, lo que fuéramos. Desde nuestra identidad hasta también toda nuestra condición social
nuestra interrelación social, y eso es muy importante en la construcción filosófica, no es menor este tema. Entonces, eso era lo primero que yo quería que se llevaran, que es importante porque eso nos va a dar una pauta muy importante para todo el curso. Y es que no existe una filosofía, ni existe una filosofía del derecho. Existen muchos modelos de pensamiento, muchos modelos de pensamiento, muchos modelos filosóficos, ¿no? Entonces, a ver, Adriana dice que la filosofía estudia el conocimiento en todas sus formas, la esencia, la existencia del hombre y su humanidad, ok. Y ahora lo apunto. Y Alex nos dice que la filosofía es una rama que tiene por objeto el estudio del ser del derecho con respecto al espíritu del hombre en determinado tiempo y lugar. Bueno, la filosofía del derecho en este caso. Es una rama de la filosofía, Alex. Pero ahí no hemos llegado. Estamos en filosofía, después vamos a pasar a filosofía del derecho. Vamos a estar esta clase y la que viene, y quizás otra más en el concepto de filosofía. Entonces, ese era un primer punto que me interesa mucho que lo tengan claro, ¿no? Y por favor, no estamos, Rosette, no compartas pantalla porque no estamos compartiendo nada. Vale, gracias. Por favor. Listo. Tengan cuidado si si ustedes están en la calle o algo, no hay ningún problema. Tengan cuidado con los controles. Más bien pongan el celular en oscuro lo apagan para que no, si no lo están haciendo de manera voluntaria, ¿no? Bueno, entonces ese es un primer punto que me parece muy importante, ¿no? Ahora, ¿a dónde nos lleva esto? Ah, bueno, entonces existen grandes modelos de pensamiento filosófico. Sí, existen grandes modelos de pensamiento filosófico y como bien dice Chiró, él solamente se va a dedicar a los modelos occidentales, porque existen modelos de pensamiento filosófico más allá de los occidentales, ¿no? También existen orientales, existen en muchos lugares en el mundo, por ejemplo, en los mundos africanos. A ver, no sé si ustedes conocen algún modelo filosófico de África, por ejemplo. Yo conozco uno, no sé si ustedes conocen alguno, y de hecho, ahorita vamos a dialogar un poquito de eso. Existen modelos filosóficos en el mundo asiático, pues muchos, el confuciano, por Dios, todos los que tienen que ver con todas las miles y miles de religiones, las múltiples, no sé si son miles, pero sí son muchas, por lo menos unos centenares de pensamientos míticos, religiosos en el mundo oriental que todos tienen fundamento filosófico, y que en el mundo occidental, descritos por Chiró, ¿cuáles serían esos tres grandes modelos según él? Pues los demarca por procesos históricos, ¿no? En la antigüedad, el modelo greco-latino, en el mundo medieval, el modelo, evidentemente, en el mundo medieval, el modelo, pues el escolástico, en este caso es el predominante, pero vamos a decir en el mundo medieval todos los sistemas filosóficos que se van generando, pero predomina sobre todo la escolástica, aunque hay más, hay muchos más, hay varios, hay San Agustín, todo el pensamiento de San Agustín de Hipona es un pensamiento que no es escolástico y que tiene detrás todo un sostén de modelo filosófico, que aunque tiene muchas conexiones con el escolástico, es en el siglo X al XII del cristianismo, como él mismo plantea, el cristianismo, sí, tienen todos tienen conexiones con el tema del cristianismo, pero no son iguales exactamente. Y después está lo que él llama el modelo moderno, ¿no? El modelo moderno, él le llamó primero el grecorromano, yo le digo grecolatino, el cristiano medieval y el renacentista moderno. Y lo que está haciendo Chiró es ubicando los grandes modelos filosóficos en el occidente, que es donde nosotros también nos ubicamos, ubicándolos en los tres grandes momentos históricos, que son la antigüedad, el mundo medieval y el mundo moderno a partir del siglo XVI, de la conquista de América fundamentalmente. Es una definición bastante tradicional esta, ¿eh? Podemos criticarla totalmente, porque cuando tú vas al mundo antiguo, pues en el mundo greco-latino,
hay muchísimos modelos filosóficos, muchos, es justamente de los más plurales en modelos filosóficos. Y si te vas al mundo cristiano, como él le llama, medieval, también hay muchos. Claro, puede ser que tengan como base esencial, sobre todo en el mundo medieval, cristiano medieval, que él lo está tomando como desde justamente el surgimiento del cristianismo hasta el siglo XII, son esos, sobre todo desde el 600 hasta el siglo XII, es cuando empieza 400 después de nuestra era. Ese mundo, ahí hay quizás un núcleo bastante de puntos comunes, pero previo a esos 400 años y justamente dentro de la propia escolástica, de la época escolástica, que es el siglo X, XI y XII, empiezan a surgir muchos pensamientos ya críticos a todo esto. Y el otro modelo que él le dice renacentista moderno, que es a partir del siglo XVI, también habría que ubicarlo, sobre todo el libro cuando ustedes ven el libro está completo, se los puse completo. No lo vamos a leer completo, ni mucho menos vamos a leer algunos capítulos. Van a darse cuenta que el libro tiene una visión muy occidentalocéntrica y eurocéntrica. Ramón Chiró es de origen igual español, como vieron, nació en Barcelona, en España, pero se exilia debido a la guerra civil y viene para México. Primero a Francia y después a México. Y es de ese gran grupo del legado de filósofos o de intelectuales en general que llegaron a México por la guerra civil española. Como llegó Chiró, también llegó Adolfo Sánchez Vázquez, el marxista, que es hoy uno de los filósofos marxistas más importantes que ha tenido México. Y en materia de derecho llegó Recasensiches, por ejemplo, el famoso filósofo del derecho y también sociólogo del derecho, Luis Recasensiches, que era de origen guatemalteco, pero vivía en España y viene hacia México justamente en esa misma época. Y bueno, si ustedes en la UASM no están, pero si alguna vez pasan por la UNAM, que ahora está cerrada, ya sé, todo está cerrado, ya lo sé, y van ahí a una zona que se llama La Escuelita, así le llaman, ustedes entran a la Facultad de Derecho de la UNAM, a la izquierda está todo el cuerpo del primer edificio, a la izquierda, la Facultad de Derecho saliendo a las islas, tiene más edificios. Ahí hay un auditorio que se llama el auditorio de los exiliados, del exilio español, de toda la gente que llegó a la UNAM y en Derecho, mucha gente en Derecho que los leemos muchos hoy y eran muy importantes, fueron muy importantes en la creación del conocimiento filosófico jurídico de los años 40, 50, 60. Llegaron mucha gente a México, como llegaron a Cuba, llegaron a toda América Latina, Argentina, pero México fue un centro receptor muy importante y la verdad, pues fue como un periodo de ilustración. En México, en los años 30, a ver, en los años 30 en México culturalmente, ¿cuál es el gran aporte de México cultural en los años 30? A ver, ¿quién me dice? Porque México tiene una producción cultural en los años 30 muy importante, en los años 20, 30, muy, muy importante, cultural. Y se nutre de todo este pensamiento intelectual que se le llama transterrado, ¿no? Que viene desde Europa, transterrado, que va más allá de sus tierras y viene hacia acá por la guerra civil, también llegó Yo José muestro. Gás. Dígame. ¿No es con la revolución industrial? Estamos hablando de los años 30 del siglo XX. Ah, ya, sí, perdón. A ver, Ricardo. ¿Se refiere al muralismo, maestra? Claro, el muralismo mexicano. El muralismo mexicano es como la creación de México, muy, muy producto incluso de la Revolución Mexicana, de las contradicciones sociales de México, del triunfo del socialismo en Europa, de las ideas socialistas y de las ideas socialistas en general, porque decir socialistas, comunistas y separarlas, socialistas, anarquistas, las ideas de los socialismos, todo eso produce en México un movimiento cultural muy importante, que es el movimiento del muralismo mexicano. Pero en materia de filosofía, habría que decir que justamente toda esa filosofía transterrada, que un gran ejemplo es Ramón Chiró, y otro gran ejemplo es Adolfo Sánchez Vázquez,
que posiblemente leamos el texto. El texto es sencillo, es de 9 cuartillas, pero no está tan sencillo. Ya me lo leí, me pareció un poquito rudo para ustedes, por eso se los he puesto. No sé si se los voy a poner. Pero es un texto muy chiquitito, es una ponencia sobre la filosofía de la praxis, que es para él. También está José Gaos, con toda la filosofía que tiene que ver con una construcción localizada, que es el padre de toda esa visión de la filosofía latinoamericana después. Con José Gaos, por ejemplo, se formó Leopoldo Sea, y Leopoldo Sea se puede plantear que es hoy uno de los grandes filósofos mexicanos. Si México tiene un filósofo autóctono en filosofía, no solo filosofía del derecho. En filosofía del derecho tenemos algunos. De esto mismo vamos a hablar después que terminemos este par de clases. Vamos a entrar a la filosofía del derecho. Pero, por ejemplo, Leopoldo Sea, que es uno de los textos que estoy valorando ponerles, es el filósofo del derecho que enfocó hacia América Latina, hacia la noción de América, de América Latina, sobre todo de nuestra América, de un pensar propio, nosotros como latinoamericanos, como nuestroamericanos. Esto es muy importante, porque fíjense, si ustedes leen bien este texto, el de Ramón Chiró es un texto muy ubicado en el mundo occidental, no está pensando América Latina, no hay un pensamiento latinoamericano reflejado del todo en este libro. En el de Abañano, bueno, es de origen europeo y construyó en Europa, y también son visiones un poco tradicionales, justamente no ponen el pensamiento latinoamericano, y eso es un puntito que yo sí quiero justamente ponerles en esta clase, ¿no? De hecho, vamos a leer pensamiento latinoamericano en filosofía del derecho latinoamericano. Bueno, hay quien plantea que eso no existe, pero bueno, eso es toda una discusión, ¿no? También. Leopoldo Sea es uno de los precursores de decir, esto existe, es un pensamiento propio, tenemos pensamiento propio, y es una de las discusiones, y hoy sigue siendo una discusión si existe una filosofía del derecho universal o podemos tener pensamientos propios de acuerdo a nuestros contextos, a nuestras situaciones, a nuestros espacios, ¿no? Bueno, entonces, ese es un primer punto relevante que tiene que ver con no solo los modelos y los sistemas de pensamiento, sino cómo se fueron, de dónde, qué autores estamos leyendo, pero también cómo vamos a leer nosotros el pensamiento filosófico y el pensamiento filosófico del derecho. A mí me interesa que ustedes entiendan que en esta clase, si bien hay múltiples modelos filosóficos y nosotros somos un país occidental, México, está ubicado en América Latina, y que América Latina tiene un pensamiento propio muy importante de acuerdo a su contexto histórico y así las situaciones de cada filósofo o filósofa que ha construido pensamiento. Y esto es muy importante hoy. Entonces, otro punto, yo creo que hasta ahí, no sé si tienen alguna duda para ir cerrando ese punto, que es el primer punto de la diversidad de los modelos filosóficos. Y qué autores estamos leyendo, etc. Ahora, ¿qué estudia la filosofía? Segundo punto, ¿qué estudia la filosofía? La filosofía, como quiera que sea, siempre se dedicó a estudiar, como ustedes, vamos primero a los temas y después a las ramas. Diana habló de las ramas, Héctor y creo que Ramiro hablaron de temas, estuve aquí apuntando, ¿no? Vamos primero a los temas. Todo el mundo coincide que estudian diferentes, la esencia del ser humano, ¿no? ¿Qué es el ser humano? Como comentaste, Benjamín, el porqué de las cosas, el para qué de las cosas, donde siempre los modelos filosóficos han tenido en el centro al ser humano, a los seres humanos, nosotros en nuestras relaciones sociales y en nuestra relación con la naturaleza. Eso es muy importante, y eso es así. ¿Por qué? Porque el ser humano es el que hace filosofía, ¿no? La filosofía no se da en el parque. Ustedes van a un parque y montan bici y la filosofía está ahí, es una florecita, la pueden agarrar, ¿sí se entiende? No, es una especulación desde el punto de vista del pensamiento,
que la generan los seres humanos. Y lo que todo el tiempo se está preguntando es qué somos, de que no solamente de qué estamos hechos materialmente, sino qué somos, por qué somos, cómo pensamos, cómo construimos nuestros pensamientos. Luis Roberto, ¿quieres comentar algo? No, profe. Es que pones el micrófono. Espera, te lo silencio. Ah, es que cuando lo abren pienso... A ver, Benjamín. Levantaste la mano, Benjamín. Ah, sí, pues como mencionaba, profesora, yo creo que, bueno, esa es mi concepción de filosofía, que nosotros la podemos hacer en cualquier momento. A usted como lo acaba de mencionar, bueno, hasta en un parque, ¿en qué aspecto? Por el simple hecho de ponernos a ver las cosas, desde ese punto, desde la perspectiva, podemos hacer una introspección hacia mi consideración sobre las cosas que estamos pasando. Esa es mi situación, eso es lo que yo creo, que la filosofía lo podemos hacer en cualquier momento. Eso es verdad, y lo dicen los propios autores, y es sobre cualquier cosa, sobre muchas cosas, porque todo el tiempo lo que estamos es cuestionando y preguntándonos incluso, no solo sobre las cosas que hoy están muy claras de si hay una planta, un animal, o la naturaleza, o el ambiente, para nosotros es bastante como, ¿cómo decir? Lo tenemos mucho más claro en 2021, ¿no? Tantos años después, o bueno, más o menos 12.000 años de evidencia de que el ser humano más o menos empezó a ser gregario, 12.000 años, desde el 10.000 antes de nuestra era hasta la actualidad, y realmente lo que vemos es justamente hoy sabemos qué son las plantas o qué es el ambiente o qué son los animales, pero justamente hoy nos cuestionamos todo, ¿no? Y en el derecho muchas cosas, hay muchas cuestiones y que nos vamos a cuestionar desde el punto de vista de lo jurídico, ¿no? La justicia, por ejemplo, em, todos los conceptos que están en las normas jurídicas llevan en sí un debate filosófico detrás, ¿no? Los derechos humanos, sí, bueno, está bien, ¿qué son? Bueno, pues depende de cómo lo vayas a tomar, ¿no? Si son derechos humanos ubicados en materia de derechos humanos ubicados desde el punto de vista de lo natural o desde lo social o desde pensar que es un lenguaje abstracto ubicado en las normas jurídicas, todo eso es el fundamento filosófico. Pero bueno, volviendo a este punto, busca la esencia de todas las cosas y la esencia de todas las cosas pasa por la relación con los seres humanos. Y en este sentido, cuando el autor dice que buscan la verdad, por favor, Luis Roberto, apaga tu micrófono. Te lo he apagado 3 veces ya, no puedo estar pendiente de tu micrófono todo el tiempo. Lo que va a pasar es cuando dices, no, busca la verdad, es que cada modelo filosófico va a buscar su verdad, cada grupo filosófico va a buscar su verdad. Eso es lo que va a pasar siempre. Ellos van a plantear una verdad para su momento histórico, su contexto histórico, sus ideas acerca de lo que es el ser, y aquí vamos a las ramas, ¿no? ¿Quién estudia el ser? Como bien dijo Diana, la ontología. La ontología estudia el ser. ¿Qué es el ser? Pues nosotros, ¿qué somos? ¿Qué somos? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿No? Por eso es siempre las causas-efectos, el porqué, los fines, ¿no? La metafísica, bueno, la metafísica es como una disciplina más amplia que estudia más allá de lo que es lo material, lo físico, y que al final engloba a casi todas las disciplinas estas metafísicas que tiene la filosofía. Por ejemplo, también estudia qué es el conocimiento, la filosofía, y en cómo se traduce y cómo conocemos, y cómo llegamos a construir conocimiento. ¿Cómo se traduce eso en las ramas de la filosofía? Es la epistemología, ¿no? La epistemología antes se conocía como teoría del conocimiento, y hoy, o nociología también, nociología, de gnosis. Hoy no se plantea, hoy se habla más de epistemología. Y dentro de la epistemología estaría incluso la metodología, que es los métodos, la forma en que vamos a estudiar el conocimiento. Por eso de la filosofía se derivan todas esas ramas también, ¿no? Se derivan todas esas ramas, pero
hay como ramas, subramas, ¿no? Porque hay toda una línea, un grupo que tiene que ver con el conocimiento. La lógica es otra de las grandes disciplinas del conocimiento. Estudia la lógica, pero hay muchos tipos de lógica. La lógica formal aristotélica, que mencionó Ricardo, la lógica simbólica y el derecho, la lógica jurídica, por ejemplo. El derecho tiene toda una rama de lógica jurídica, que podríamos tener todo eh, podríamos tener todo una materia, un curso completo de lógica jurídica, empezando por la lógica formal aristotélica y después cómo se traduce eso en el derecho, ¿no? Los operadores deónticos de las normas, para los que estuvieron conmigo en teoría del derecho, ¿no? ¿Qué hacen las normas? Prohibir, facultar, permitir, obligar, y esos operadores deónticos tienen una correlación lógica. Y eso se estudia en filosofía, es lo que se estudia. No vamos a estudiarlo en esta clase, pero se supone que ustedes deberían, bueno, el próximo programa de estudios va a tener una clase completa, una materia de lógica, por suerte. Bueno, ¿qué otra cosa estudia la filosofía? Como todos lo han comentado ahí en el chat, la naturaleza de las cosas, la existencia de la vida humana, nuestras interrelaciones, pero buscando representaciones sociales, cómo nos representamos la vida. Todo eso tiene que ver con el ser, ¿no? Con la ontología, con el ser y el universo y su interrelación. El lenguaje, y eso es muy importante, porque ahí entonces incluso ahí entra una rama diferente, que es toda la línea de la filosofía analítica, así se llama, que estudia el lenguaje. También se le llama la filosofía lingüística, pero en filosofía se estudia más como filosofía analítica o filosofía del lenguaje, justamente que se va a dedicar a estudiar las articulaciones lingüísticas, no es estudiar idiomas, es estudiar el lenguaje, la articulación y sus representaciones. Por ejemplo, hoy estábamos en una reunión de la Junta de Enlaces y entonces analizamos una convocatoria de elecciones que se va a dar ahora en el colegio, que se tiene que elegir al coordinadora del colegio. Entonces, ¿quiénes nos encargamos de hacer la convocatoria? Pues los que somos de derecho, porque todo es como traducir el reglamento en materia electoral y ponerlo no solo en un articulado coherente, todas las fases del proceso electoral, sino también hicimos una traducción porque las elecciones van a ser virtuales, ¿no? Ustedes van a entrar con sus correos y sus, ¿cómo se llama esto? Sus correos institucionales y sus passwords, van a encontrar el micrositio de la elección, ahí van a votar, ¿no? Todos los estudiantes van a votar también, como en todos los procesos de la universidad, que ustedes todos participamos. En este sentido, un profesor dice que él no entiende el lenguaje del derecho, y porque es un lenguaje críptico. Es verdad, el lenguaje del derecho es un lenguaje críptico porque fue creado así, que fuera críptico, justamente. Y fue creado así porque es técnico, porque tiene técnica, es especializado, pero también porque históricamente ha sido creado en función de que lo tuvieran determinados grupos, ese lenguaje. Y es una medida de poder también, de poder. Por eso también si los enseñamos a ustedes no solo a que entiendan ese lenguaje, que es el lenguaje de las normas jurídicas, cuando habla del lenguaje del derecho está pensando en el lenguaje de las normas jurídicas, no solo entenderlo, sino a traducirlo para las personas, para todo tipo de personas y que puedan entenderlo, comprenderlo, saber qué implican, ¿no? Qué implica sus procesos, sus derechos, sus obligaciones, etcétera, etcétera. Ayudamos mucho, pero también desencriptamos el lenguaje. Lo desencriptamos, crítico quiere decir que tiene muchos términos que no se entienden, que no son del lenguaje común, ¿no? ¿Sí, se entiende esto? ¿Sí van conmigo? ¿Sí? Hagan así, por lo menos. Sí, sí. Entonces, ¿a qué me refiero a esto? Que la filosofía analítica es muy importante. Y hay una filosofía analítica del derecho que le interesa el lenguaje jurídico. ¿Cómo se construye ese lenguaje? ¿Qué interrelación lingüística tiene? ¿Qué lógica, etcétera? Y esa es otra rama de la filosofía. A ver, Héctor, adelante. Fue sin intención, disculpe, maestra. Estaba viendo lo que decía el chat.
Ah, bueno, vale. Bueno, otra rama de la filosofía, estoy como dando algunos y dándole ejemplos, ¿no? De lo que se estudia, vinculándolo a las ramas. Pero bueno, en esencia tenemos la ontología, la metafísica, la epistemología con todas las que se derivan, lógica, metodología, que estudia los métodos para acceder al conocimiento, la epistemología que estudia el conocimiento, cómo conocemos. La estética, también hablaron ustedes de la belleza, ¿no? Del amor, pero sobre todo de la estética. Se quedó como una disciplina dentro de la filosofía, la estética. ¿Qué es la belleza? ¿Qué es lo bello? ¿Qué consideramos? Esto es una construcción muy, muy de los seres humanos, ¿no? No encontramos que la belleza sea un elemento que se haya construido en los animales o en las plantas, aunque nosotros encontremos belleza en los animales, en las plantas, en el mundo en el que estamos, ¿no? Pero es una construcción, la estética es una construcción plenamente de los seres humanos que tiene que ver con las artes, tiene que ver con toda esa creatividad de los seres humanos y es impresionante. Es una línea que tenemos que se explota muy poco en el derecho. Donde más se explota en el derecho es con el tema de derecho y literatura, por ejemplo, que es una materia muy bonita que se podría dar como optativas en algunos lugares, se da en filosofía, derecho y literatura, la relación del derecho en la literatura, cómo se refleja el derecho en la literatura, hay miles, pero también se podría dar derecho y cine, derecho y plástica, las que quieran, hay miles. Toda la representación estética puede tener alguna relación con valores jurídicos. Y otra de las grandes disciplinas, que son las que Chiró dice que él va a trabajar la metafísica, dice, a mí me interesa más, y en este libro lo que ustedes van a encontrar son elementos de la metafísica, elementos de la teoría del conocimiento, de la epistemología, y elementos de la moral, que es lo que se llama hoy la axiología. La axiología, con X, a ver, déjenme ponérselo aquí, axiología. O, fíjense, les he hablado de la ontología. No he querido sacar hoy un pizarrón, pero sí vamos a estar usando pizarrón. La metafísica, la epistemología, y dentro de ella hablamos de la lógica, de la nociología, así es como se llamaba antes, nociología, de gnosis, de conocimiento, la metodología. Hablamos de la estética, ¿sí? No sé si me falta algo. ¿Y qué cosa es la axiología? Si me falta algo ahí me lo dicen o lo escriben. Y ahorita voy a explicar qué es la axiología. Pues la axiología es la disciplina que estudia los valores. Ahí el autor lo pone como la moral. Claro, Ramón Chiró es un autor. Pero hoy se estudia más como axiología, ¿no? Como disciplina axiológica. Porque no solo estudias la moral en sí, sino estudias todos los valores que tienen que ver con el funcionamiento de los sistemas filosóficos, qué valores tenemos, qué es lo bueno y lo malo para nosotros, para los grupos, pero esos valores cómo se ven reflejados en dónde, ¿no? Y esto es muy importante, porque justamente, por ejemplo, ¿cuáles son los elementos que más tienen que ver con el derecho? Justamente, pues la epistemología, cómo construimos el conocimiento jurídico, la metafísica y la ontología, que es el derecho, la metafísica, la construcción de los universales en el derecho, y la axiología es la que tendría que ver con los valores en el derecho, ¿no? Los valores como justicia, que es un valor, el valor como valores, la justicia sería como el valor más discutido dentro del derecho, ¿no? A ver, ¿qué otros valores ustedes creen que se discuten en el derecho, por ejemplo? ¿Quién me dice? Vamos. La tolerancia. Directamente la norma de no robarás. La tolerancia me parece importante, el tema del respeto, la tolerancia, estoy de acuerdo. La verdad es un valor, estoy de acuerdo, Ariana, pero, ajá, bueno, en un diálogo La con la vida, no justicia, matarás. yo diría que la vida, ¿no? La vida,
o la integridad física. A ver, es que no sé cómo, Huawei, ¿cómo te llamas? Carlos, Carlos, a ver, adelante, Carlos. Por aquí dice Brenda, la dignidad, Sí, la equidad. yo Dime, creo que la responsabilidad, ¿no? La responsabilidad, otro valor importante. pero La honestidad, perdón, fíjate, también. la responsabilidad para mí no es un valor, es cuando en derecho hay una responsabilidad, es una obligación, que no es, en todo caso, los deberes, pero es que el concepto de deber, de responsabilidad, obligación en derecho, son imperativos y son obligatorios. Entonces no es un valor. El valor es algo que es relativo y esto es importante. La equidad, la dignidad, la igualdad, la empatía, la moral, lo que están poniendo en el chat, el respeto, todo eso es como que tiene equilibrio, ¿ves? Como que tú tienes que darle más contenidos, dialogarlos, darles en cada caso, ¿no? Por ejemplo, la vida misma, como dijo Abel, es un valor importantísimo, pero hay que darle contenido. No sabemos exactamente, no es solo un tema de que estés vivo, ¿no? Sí es importante. Y todo lo que protegen los derechos humanos implican valores. Algunos son muy materiales, muy prácticos, muy materiales. El agua, por ejemplo, para uso personal y doméstico, ¿no? O la vivienda, para que las personas podamos vivir. Pero los valores de los que estamos hablando son valores un poco más, vamos a decir, como se plantea, más relativos, que tienen cierta relatividad, ¿no? Bueno, Podría ser también la lealtad y la dignidad, ¿no, profesora? sí, es lo que estábamos, la dignidad, la igualdad, la dignidad, son valores que se toman como principios, de hecho, el respeto, se toman como principios dentro del derecho, pero tienes que sopesarlos, tienes que equilibrarlos, tienes que darle un contenido para que eso funcione. Muy bien, Alex. Bueno, muy bien. No sé si Ramiro quieres comentar algo más. Sí, sí, gracias, profesora. Yo digo que lo principal de la filosofía del derecho, sí, desde mi punto de vista, no es precisamente pues estudiar la justicia, ¿no? Porque la justicia es un concepto abstracto que definitivamente, ya viendo en la realidad y en la práctica jurídica, lo que se hace no es justicia, sino legalidad, ¿sí? Entonces, desde mi punto de vista, yo digo que, pues, el precepto o lo que cuida, pues, la filosofía del derecho, pues, es estudiar precisamente la moral, ¿no? Es todo, profesora, gracias. A ver, es que la justicia sigue siendo, sí estoy de acuerdo contigo que es un valor abstracto y que hay que darle contenido. Todos los valores son abstractos, todos. Y todos tienes que darle contenido, como todo concepto. Por ejemplo, a ver, cuando decimos que es abstracto, que es un tema abstracto, es que tú vas por ejemplo, si yo digo, voy a ir a la tienda a comprar justicia, eso no existe. Voy a comprar equidad, eso no existe. O voy al parque a montar bici y hacer un poco de ejercicio y si me encuentro por ahí por el césped un poco de justicia, equidad, dignidad, me la voy a llevar. Eso no existe. Todos son valores, ¿ven? Son conceptos construidos por los seres humanos que tienen niveles de abstracción muy elevados. Pero, por ejemplo, si tú te metes en el ámbito de decir, no, yo necesito tener agua para uso personal y doméstico, bueno, el agua es un bien material. Ese sí existe, ¿no? Ese es mucho más palpable, ¿no? Entonces, estoy haciendo esa distinción para entender qué cosa es abstracto y qué cosa es material. En esta cuestión de los valores sí son abstractos completamente. Son abstractos porque son conceptos que hemos ido elaborando los seres humanos en diferentes momentos históricos y cambian de contenido.
estoy de acuerdo contigo, cambian de contenido constantemente. La justicia para Aristóteles es una cosa, para Platón era otra, para nosotros puede ser otra, o para mí puede ser una y para ustedes para ti puede ser otra, Ramiro, ¿no? Pero sí es un concepto que podríamos dialogarlo. No quiere decir, aunque tú dices, el derecho no busca, no hace justicia, sino hace legalidad. En eso estoy de acuerdo contigo. El derecho cuando se ejerce, porque el derecho no hacemos nada con la norma jurídica puede estar ahí, que si ella no se mueve socialmente, que es lo que yo siempre les doy a ustedes en clase, desde teoría del derecho, en todas las clases, es que pues sí, tenemos normas, está muy bien, muy bonito, sabemos incluso qué conceptos tienen, pero eso se aplica o no, o se viola. Si no se mueve en ese ámbito social, el derecho, no tiene ningún sentido esa norma, esas palabras escritas ahí. ¿Qué me importa tener aquí la Constitución? Sería que esté en la Constitución. Sí, está en la Constitución, ¿qué hago? ¿Me la como? ¿Qué le echo, la convierto en agua? No tiene ningún sentido, ¿se dan cuenta? Tiene que materializarse, tiene que aplicarse, tiene que violarse, tiene que funcionar el proceso institucional. Y ahí estoy de acuerdo con Ramiro en que lo que funciona es que haya momentos de legalidad y de ilegalidad, de legitimidad, de ilegitimidad, que son conceptos que se trabajan desde teoría del derecho, depende de lo que concibamos como tal, si la legalidad es la norma que existe vigente y la legitimidad, el consenso que tenemos sobre esas normas, ¿no? Y la justicia sería ya un valor abstracto en el cual nos debatiríamos, esto no es justo, aunque eso esté en la legalidad, por ejemplo. No llega a ser justo, ¿por qué? Porque no implica equidad, porque no implica satisfacción de necesidades y le empiezas a dar contenido. No obstante, hoy se ha avanzado mucho, yo estoy de acuerdo contigo en que la justicia es demasiado abstracto, y engloba todos los valores. Y se ha avanzado mucho en darle más contenido a los otros valores como son la igualdad, la equidad. A mí me interesan mucho más esos. Estoy de acuerdo contigo en eso. La equidad, la igualdad, porque están muy asociados a un equilibrio vinculado a los derechos humanos. Entonces, y se pueden materializar mucho mejor. Podemos saber qué puede ser, podemos aplicar el principio de equidad y el principio de igualdad y darle contenido, igualdad sustancial, igualdad formal, ¿no? Igualdad, igualdad en capacidades, igualdad material, bueno, se los comenté, hay diferentes tipos de igualdad y tienen contenido. Y esto lo puedes traducir perfectamente en materia de satisfacción de necesidades de las personas y de su respeto a su vida, pero también de tener una vida digna. Y entonces ahí empiezas a darle contenido a la dignidad, ¿no? ¿Qué es la dignidad? ¿Y qué es tener una vida digna? ¿No? Eso es un poco todo lo que tendría que ver con este ámbito, ¿no? Y sí, ahí tiene mucho que ver con el derecho. Y estoy de acuerdo contigo, la justicia se queda muy en abstracto, pero a mí me gustan estos valores. Por ejemplo, dignidad, diversidad, igualdad, equidad. Diversidad es muy importante. No puedes hablar nunca de equidad si no hablas de diversidad. De igualdad, disculpa, si no hablas de diversidad. Y siempre van juntos, ¿no? Equidad, igualdad, diversidad, libertad, que es otro de los grandes valores, porque lo otro es que la libertad y se materializan, ¿no? Entonces ese es otro de los grandes valores, ¿no? Bueno, todo eso estudia la axiología. Y por último, para ir cerrando esta parte y lo que está diciendo, justamente es el punto de que, recuerden que hay otras disciplinas de la filosofía, que son todas las filosofías que se asocian a otras disciplinas. Por ejemplo, filosofía del derecho, la filosofía del lenguaje, como ya les comenté, que estudia el lenguaje como tal, la filosofía de la historia, la filosofía de la economía, la filosofía de la ciencia. Ha habido una serie de construcciones de objetos de estudio de disciplinas que se pone a buscar justamente los conocimientos del ser, de cómo se conoce, de cómo se estructura todo el conocimiento, de las causas, de los efectos, del por qué, de para qué, de esos fines, de relaciones de los seres humanos con el conocimiento en esa disciplina, ¿no?
la filosofía de la historia. Entonces todo esto existe y es importante que sepan que está, que se puede estudiar y por eso tenemos la rama de la filosofía del derecho. Y el punto de, me falta, a ver, de los orígenes. Aquí hay un tema, ¿no? Ahí, Ricardo, voy a ir al punto de los orígenes para cerrar, o más bien no. Miren, vamos a dejar para la próxima clase, vamos a hacer, los que no han leído, léanse los dos textos, voy a subir otro texto. Ah, la filosofía política, muy bien, Brenda, gracias, muy bien, disculpa, no lo había dicho. A ver, déjenme leer un poquito los orígenes, lo voy a dejar para la próxima clase y el otro punto que voy a dejar es el tema de la relación con la ciencia, para que también no se pierdan ahí y puedan distinguir bien las dos áreas de conocimiento, ¿no? A ver. A ver, en el derecho, a ver, la ética se concibe como yo les dije axiología, puede ser ética jurídica, evidentemente, que me está preguntando aquí Rosette, me parece muy buena pregunta, o axiología jurídica, es lo mismo. Es lo mismo. Yo le llamé axiología jurídica de los valores, de los diferentes grupos de moralidades, y es la ética. Son las disciplinas que estudian los valores y esos sistemas de moralidades, grupos morales. La moralidad puede ser individual. A ver, la moral puede ser individual, Rosette, la puedo tener yo, tú tienes tus valores, yo tengo los míos, pero también son colectivas, son construcciones históricas colectivas. Entonces, por ejemplo, en México hay hay determinados grupos que tienen un consenso sobre determinados valores morales. Va a haber una distinción clásica. La gente que está a favor del aborto y los que no están a favor del aborto. Hay una distinción moral que incluso está reflejada en los derechos humanos. Se puede reflejar perfectamente en lo que ves bien y ves mal sobre el aborto, sobre un hecho, sobre una acción, sobre el cuerpo de las mujeres y a la vez cómo se debe reflejar esto en la legislación, por ejemplo. Y hay una disputa de valores y una disputa, por supuesto, también de esos valores se convierten en luchas políticas. Entonces, por eso se lucha por el aborto y se lucha contra el aborto. ¿Sí se entiende? Entonces, eso es una discusión que de fondo, la discusión de fondo es una discusión de valores de grupos. Y no es un tema solo de Rosé contra Milay o de Brenda, Rosé y Milay. No, es un tema de grupos. Por eso los sistemas morales no son solamente individuales, sino también colectivos. Y son de construcción histórica. Eso también se los doy en teoría del derecho. Y lo vimos justamente de que las moralidades, los grupos morales, estos valores son construcciones históricas, son individuales y son sociales, colectivos e históricos. Tienen una ubicación histórica. Por ejemplo, en el medioevo europeo la gente cree que vivían en el oscurantismo total. Mentira, tenían control de natalidad, las mujeres usaban, por ejemplo, en materia del aborto, sigo con el mismo ejemplo, usaban anticonceptivos naturales y nadie se lo cuestionaba eso. Y justamente es sobre el 1400 donde la iglesia con la Inquisición se va haciendo más fuerte y usa la Inquisición como un medio de represión y empieza a decir que todas las mujeres que tenían este tipo de sabiduría y saberes sobre anticonceptivos, temas también médicos, las parteras, las empiezan a quemar como brujas. Y esto es muy interesante, eso está en la historia, de la historia justo de las luchas de las mujeres, etc. Y eso ocurrió con la Iglesia Católica y el momento de ruptura, cuando la Iglesia Católica empieza a tener una crisis interna muy fuerte, la del cristianismo, con respecto a lo que viene después que es la Reforma Protestante, y justamente con la apertura y con el nacimiento del capitalismo, un capitalismo que se está expandiendo, y entonces tiene que ver con muchos más factores, ahora no me da tiempo de explicárselos, y ahí justamente la gente diría, bueno, nadie se cuestionaba hasta ese momento el tema del aborto, por ejemplo. Y miren lo que ha pasado de 1400 para acá, ¿no? El cuestionamiento, la forma de regular este tema, la lucha que ha implicado hoy.
lo que ha costado en vida de mujeres, ¿no? Donde esté prohibido, etcétera. Entonces, son interesantes y por eso digo que los valores son sociales también, sociales e históricos. En ese sentido, Rosé, para terminar tu pregunta, la ética jurídica y la sociología jurídica son las disciplinas que estudian todo esto. Y la moral, en mi criterio, la moral como moral, para mí son valores. Yo no le llamo tanto la moralidad, no es, para mí no existe una moralidad, ni mucho menos, sino valores que están dentro de sistemas morales que se mueven históricamente y todo eso se va estudiando dentro de la ética jurídica, la sociología jurídica o la ética o la axiología. Si quieren le llamamos ética y no axiología, como quieran. No pasa nada. ¿Está bien? ¿Vale? Bueno, chicos y chicas. Nos queda un minuto. Bueno, hasta aquí abordamos más. La próxima clase seguimos con orígenes, que quiero hacer algún cuestionamiento sobre ese origen grecorromano tan acentuado de Shiró y del propio y del occidentalismo, y poner en duda no, pero saber que hay muchos más que esto, y la relación con la ciencia, ¿vale? Y les voy a subir otra lectura de Leopoldo Sea. Estén atentos y atentas, lean estas dos, lean la de Leopoldo Sea. Creo que va a ser de Leopoldo Sea, sino una de Brian McGee, que ya tengo acá a mano, que un poco se cuestiona que también por qué es interesante la filosofía, por qué es importante, etc. ¿Vale? Bueno, creo que hasta aquí. Sí, profe. ¿Alguna pregunta? Sí, profe, yo, Ramiro, tengo una duda nada más. Con respecto a estas dos lecturas, ¿va a querer alguna reseña? A ver, voy a por terminar la clase, voy a terminar la grabación y ahora te respondo. Bueno, muchas gracias a todos y todas. Los que quieran ya ir para su otra clase, adelante.